cosa que está en desarrollo, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó hasta el Ministerio de Vivienda, hasta el MIMBU, para reunirse con el actual secretario de esa cartera, Carlos Montes, para sostener una reunión bilateral. Todo esto ya mirando el traspaso entre gobierno saliente y gobierno entrante. Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar más detalles. Hola, Pame. Hola, muy buenos días. Sí, nosotros estamos acá en el Ministerio de Vivienda esperando cuando baje el futuro ministro Iván Poduje. ¿Por qué? Porque ya se nos adelantó que hasta ahora al menos no habría una declaración conjunta, así como fue el Palacio de la Moneda, entre el ministro Elizalde y el futuro ministro Alvarado. ¿Una señal? No una señal. La verdad es que preferimos no hacer una interpretación. Media hora llevan reunidos entonces el ministro Montes con el futuro ministro Poduje en un ambiente que podríamos decir ha comenzado bastante complejo. Si recordamos estas críticas que hizo el futuro ministro ahí en la Universidad del Biobío, cuando sostuvo una discusión con un académico, cuando la respuesta fue finalmente parece que le preocupan más los árboles que las personas. Estábamos hablando de la reconstrucción en ese minuto. Ellos estaban conversando respecto de aquello que generó reacciones, por supuesto, en el gobierno del ministro Montes, pero quizás un poco más directas de parte de la ministra Maysa Rojas de Medio Ambiente. ¿Pero qué pasó después? Todo esto se vio realzado aún más porque se concentró no en la reconstrucción del Biobío, sino en lo que ha ocurrido en Valparaíso. Y acá vamos directamente a las diferencias, porque después de la visita que realiza el presidente electo José Antonio Kast, en el marco de esta visita también, lo que dice el futuro secretario de Estado es que la reconstrucción en Valparaíso alcanza solo un 10% del total. ¿Pero qué dice el ministro actual? Que es un 45%, y es porque se considera un desglose las viviendas construidas, las viviendas que están construyéndose y las que podríamos decir en verde, es decir, todavía no se avanza en aquello porque están esperando autorizaciones, que son más de 2.000 del total de 4.000 destruidas que reciben subsidio del Estado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no todas? Si son 4.000 y tantas, bueno, porque unas que son segundas viviendas y no tienen ningún beneficio, y los otros también son los de campamentos, que ahí se tiene que hacer un proceso distinto. Pues bien, a la llegada acá al Ministerio de Vivienda le consultamos al futuro ministro sobre las expectativas, sobre las diferencias de porcentaje respecto de la reconstrucción de Valparaíso, y además, si este podría ser un comienzo complejo en este traspaso de mando, bueno, vamos a revisar lo que nos dijo. Lo importante es hacer un traspaso de información y que podamos nosotros partir el mismo 11 de marzo ya avanzando con las tareas pendientes y tomar la posta, digamos. ¿Usted sigue sosteniendo que no hay un 45% de No lo sostengo yo, lo sostengo los datos. Si tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 460 viviendas construidas, son un 10% de avance. Pero voy a hablar con el ministro. ¿Pero va a ser quizá un comienzo difícil de traspaso? No, para nada. Es normal que existan estas discrepancias. Lo importante acá es que el bien del país está primero, de los damnificados. Tenemos muchas prioridades, así que vamos a trabajar. Estoy seguro que el ministro Montes hace una muy buena reunión. Muchas gracias. Ministro. Bien, los temas que hoy están en el Ministerio de Vivienda y que tienen relevancia nacional, sabemos, son ahora lo que tiene que ver con la reconstrucción de Valparaíso, que está, o la región de Valparaíso, más bien Viña del Mar, Quilpué y Alemana, y que está en el centro de la polémica. Por supuesto, lo que tiene que ver con el proceso de ayuda a las familias afectadas en la región del Biobío. También tenemos la toma de San Antonio, un punto clave también, que también ha generado ahí discusión, y además el plan de emergencia habitacional. Así que bueno, ¿cuánto va de reunión? Va un poco más de media hora, ya 40 minutos, pero como yo te decía, Carla, al comienzo, llama la atención, por decirlo menos, que no haya una declaración conjunta entre el futuro secretario de Estado, el actual ministro. Poduje hablaría aquí en el primer piso y el ministro hablaría en la sala de prensa. ¿Cuál será el resultado de esta reunión? Lo vamos a ver en un ratito más. Bien, Pam, en ese ratito más vamos a estar volviendo. Tú nos vas a estar contando todos los detalles. Muchas gracias.